Durante 23 años en Mundo Inmobiliario he trabajado como inspector, broker y especialista en property management. Y aprendí algo. Las casas siempre tienen historias, algunas se ven perfectas por fuera, pero por dentro esconden detalles que no siempre se ven a simple vista. Los agentes orientan a los compradores, pero cuando llega momento de descubrir lo que realmente tiene la propiedad, entra alguien clave, el inspector. Hoy el panel debatirá la inspección. Bienvenidos a El Detective Inmobiliario. La imagen suele ser la misma para casi todos los compradores. Entras a esa casa que viste en el portal inmobiliario, la luz entra perfectamente por las ventanas del salón, la cocina tiene ese granito que siempre soñaste y el agente inmobiliario te comenta que es una oportunidad que no va a durar ni 48 horas en el mercado. En ese momento, la emoción toma el control y es fácil olvidar que debajo de esa pintura fresca y esos acabados modernos existe una compleja red de sistemas que podrían estar al borde del colapso. Comprar una vivienda es, para la mayoría de las personas, la transacción financiera más importante de sus vidas, pero curiosamente es una de las que se suele realizar con menos información técnica objetiva. Es un fenómeno psicológico fascinante, porque el sesgo de confirmación nos hace ver solo lo que queremos ver. Sin embargo, los datos de empresas especializadas en asesoría técnica como Howsome revelan una realidad bastante distinta a la que percibimos en esas visitas rápidas de 15 minutos. Según sus informes recientes, 6 de cada 10 viviendas inspeccionadas profesionalmente requieren reparaciones que suponen un desembolso importante. Lo más preocupante es que un 16% de estas propiedades presentan defectos estructurales o técnicos graves que el comprador promedio simplemente no tiene la capacidad de detectar a simple vista. Estamos hablando de problemas que van mucho más allá de una mancha de humedad o una puerta que no cierra bien. Ahí es donde surge el primer gran dilema del comprador. Muchos confían en el criterio del agente inmobiliario que los acompaña. Al fin y al cabo, esa persona ve cientos de casas al año y parece saber de qué habla cuando dice que la estructura se ve sólida o que el techo parece reciente. Existe la idea de que si el agente no menciona nada alarmante es porque todo está en orden, pero hay un problema fundamental de roles y sobre todo de incentivos en esa dinámica. El conflicto de interés es estructural y no necesariamente implica una mala intención por parte del agente, aunque los casos de negligencia existen. La función principal de un agente inmobiliario es facilitar la transacción y cerrar la venta. Su remuneración depende directamente de que el contrato se firme. En cambio, un inspector de viviendas independiente cobra sus honorarios independientemente de si el cliente decide comprar la casa o retirarse de la operación. Esa neutralidad es lo que permite al inspector ser brutalmente honesto. Además, legalmente, como señalan diversos análisis sobre la responsabilidad civil en el sector, el agente tiene un deber de divulgación de lo que conoce, pero no tiene la formación técnica ni la obligación de realizar pruebas destructivas o diagnósticos profundos sobre sistemas eléctricos o de fontanería. Es importante desglosar qué es lo que realmente hace un inspector calificado que un agente o un comprador entusiasta no harían. No se trata solo de caminar por las habitaciones. Un inspector sigue estándares de práctica muy estrictos, como los definidos por la Sociedad Americana de Inspectores de Viviendas, conocida como ASHI o Internachi a nivel internacional. Entran espacios que nadie quiere visitar, como los áticos para revisar el aislamiento y la ventilación, o los sótanos para buscar señales de filtraciones o grietas en los cimientos que han sido cubiertas con paneles de yeso. Esa revisión técnica es casi como un examen médico completo frente a una simple mirada superficial. Por ejemplo, en el sistema eléctrico, un inspector profesional no se limita a ver si las luces se encienden. Revisa el panel principal para identificar si hay cableado de aluminio, algo común en casas construidas entre mediados de los 60 y los 70, que representa un riesgo de incendio superior al cobre. También comprueba si las tomas de corriente en zonas húmedas como baños y cocinas tienen protección GFCI, que es el interruptor de circuito por falla a tierra. Estos son elementos de seguridad que salvan vidas y que un agente inmobiliario rara vez verificará porque su enfoque está en la estética y la funcionalidad comercial de la casa. Mencionaste los cimientos y es un punto que genera mucho temor. A veces vemos una grieta pequeña en una pared y el vendedor dice que es solo que la casa se está asentando, que es algo normal por los años.
Para alguien que no es experto, esa explicación suena lógica y reconfortante. Pero supongo que distinguir entre un asentamiento natural y un fallo estructural inminente requiere herramientas y conocimientos que no se adquieren solo viendo propiedades. Diferenciar eso es crítico. Un inspector busca patrones. Las grietas horizontales en los muros de carga o las grietas en forma de escalera en el ladrillo exterior son señales de alerta roja. También observan el funcionamiento de puertas y ventanas. Si varias se atascan en el mismo lado de la casa, es un indicio de que la estructura se está inclinando o desplazando. Históricamente, el concepto de protección al comprador ha evolucionado desde el antiguo caveat emptor, que significaba que el comprador asumía todo el riesgo, hacia un modelo donde la transparencia técnica es un requisito. En mercados más maduros como el de Reino Unido, más del 70% de las viviendas se revisan técnicamente antes de la compra, mientras que en países como España esa cifra apenas roza el 2%. Esa diferencia cultural expone a millones de personas a riesgos financieros innecesarios. Hablemos de la parte económica, porque suele ser la excusa principal para saltarse este paso. El comprador ya está haciendo un esfuerzo enorme con el pago inicial, los gastos de notaría y los impuestos. Gastar otros $500 o $600 en un inspector parece un gasto adicional que prefieren evitar, pensando que ese dinero serviría mejor para comprar muebles nuevos. Es una visión a corto plazo que puede resultar catastrófica. Invertir ese pequeño porcentaje del valor total de la propiedad es en realidad una póliza de seguro. El informe de inspección no solo sirve para decidir si compras o no, sino que es la herramienta de negociación más poderosa que existe. Si el inspector descubre que el sistema de climatización está al final de su vida útil o que el techo necesita un reemplazo en 2 años, el comprador puede pedir una reducción del precio de venta o exigir que el vendedor realice las reparaciones antes del cierre. Los datos indican que muchas ventas se renegocian tras el informe, y el ahorro obtenido suele multiplicar por 10 o 20 el costo de la inspección. Es la diferencia entre comprar una casa y comprar una deuda constante de reparaciones. También está el tema de los sistemas ocultos, como la fontanería. En casas antiguas es frecuente encontrar tuberías de plomo o de hierro galvanizado que están totalmente corroídas por dentro, reduciendo la presión del agua y contaminando el suministro. Es imposible saber el estado de una tubería que va por dentro de una pared solo abriendo el grifo durante 5 segundos. El inspector analiza la edad de los componentes y busca señales de corrosión o fugas lentas que podrían estar pudriendo la estructura de madera subyacente sin que se note en el suelo. Exacto, y no olvidemos el tejado. Muchas personas miran el tejado desde el jardín y piensan que se ve bien porque no faltan tejas. Pero un inspector calificado, si las condiciones de seguridad lo permiten, subirá o utilizará drones para revisar el estado del sellado en las chimeneas y los valles del techo, que es donde ocurren el 90% de las filtraciones. Un informe de la National Association of Realtors destaca que los problemas de humedad y techos son los motivos más comunes por los que los compradores se arrepienten de su compra meses después. Un agente inmobiliario puede decirte que el tejado tiene 10 años, pero solo un inspector podrá decirte si esos 10 años han sido de mantenimiento o de abandono bajo condiciones climáticas extremas. Parece que hay una jerarquía de confianza que debemos reevaluar. El agente inmobiliario es un aliado para encontrar la propiedad y manejar el papeleo legal. Pero el inspector es el aliado técnico. Confiar en la opinión técnica de alguien que gana dinero si tú compras es cuanto menos arriesgado. Es como pedirle al dueño de un concesionario de coches usados que te asegure que el motor está perfecto en lugar de llevar a tu propio mecánico de confianza. Esa analogía es perfecta. Además, hay que considerar la responsabilidad a largo plazo. Si compras una casa con un problema grave de moho tóxico oculto tras una pared recién pintada y no realizaste una inspección, legalmente es muy difícil reclamar vicios ocultos después, porque el vendedor puede argumentar que el defecto era detectable con una revisión profesional que decidiste no hacer. La inspección técnica pericial, como se denomina en algunos contextos legales, proporciona una base probatoria sólida ante cualquier conflicto futuro. Es dotar de objetividad a un proceso que suele estar dominado por las emociones y las prisas del mercado. Incluso en las viviendas de obra nueva o construcciones recientes hay sorpresas. Existe el mito de que si la casa es nueva no necesita inspección, porque todo está bajo garantía y cumple con los códigos actuales.
Pero la realidad de la construcción rápida para satisfacer la demanda actual muestra que los errores de ejecución son más comunes de lo que pensamos. Las inspecciones en obra nueva son fundamentales porque detectan fallos de instalación que podrían no dar la cara hasta que la garantía del constructor haya expirado. Hablamos de conexiones eléctricas mal hechas, falta de aislamiento en puntos críticos o sistemas de drenaje que no tienen la pendiente adecuada. El inspector actúa como un control de calidad externo. Al final del día, el objetivo no es encontrar la casa perfecta, porque no existe, sino asegurar que el comprador sepa exactamente qué está comprando, cuánto le costará mantenerlo y que no haya riesgos para la seguridad de su familia. Al final, se trata de tomar el control del proceso, no permitir que la presión del mercado o las recomendaciones interesadas nos lleven a tomar una decisión a ciegas. La inspección profesional nos devuelve la tranquilidad y nos permite entrar en nuestra nueva casa con los ojos bien abiertos, sabiendo que los cimientos sobre los que vamos a construir nuestra vida son realmente sólidos. Es una lección de prudencia financiera y responsabilidad personal que nadie debería ignorar al dar este paso tan significativo. Es la mejor manera de transformar un posible sueño que se convierte en pesadilla en una inversión inteligente y segura. Al entender la anatomía de la vivienda a través de ojos expertos, eliminamos la incertidumbre y protegemos nuestro patrimonio de sorpresas desagradables que podrían habernos acompañado durante décadas. Compartir este análisis con alguien que esté buscando casa podría salvarle de un error financiero desastroso.